Shalom para todos. Bienvenidos a la Yeshiva Talmud Torah Besh, que se inaugura en este nuevo ciclo con una serie de conferencias y conversaciones sobre el libro de Romanos. El título que le he puesto a toda esta serie de conferencias se llama El carácter rabínico de la epístola de Pablo a los romanos. Y como tiene su título y sus argumentos midráshicos y alágicos. Ya esto nos habla de entrada de que tenemos una posición en cuanto al contenido de este libro, ¿ok? Y de quién lo escribe. Lo otro es que para hacer didáctico esto, he considerado pertinente dividir este estudio, no el de hoy, sino el del ciclo de conferencias en general, porque vamos a tratar con la ayuda del Eterno de hacer un comentario al libro de Romanos. Lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte lo he titulado un título muy simpático que se llama así: lo que se ha pensado que Pablo piensa. ¿Ok? Es decir, con este título yo quiero incluir todas las posturas o los enfoques o perspectivas que desde los primeros tiempos, digamos, finales del siglo I, incluso el segundo siglo en adelante hasta nuestros días, se ha tenido acerca de lo que Pablo escribió en Romanos. ¿Okay? La segunda parte tiene que ver con con la figura de Pablo, la epístola a los romanos y la congregación. Es decir, quién era esa congregación. Hay que identificar la congregación a la cual se dirigía, qué tiempo histórico y en qué momento se escribió esa epístola, por qué Pablo se escribió esa epístola. Esos detalles adicionales, porque es importante conocer el contexto cultural y religioso en el cual se encontraba Pablo cuando escribió eso, el contexto histórico, sobre todo en el Imperio Romano, etcétera. Cuando se escribió esa epístola, qué condiciones reinaba, no solo en el imperio, sino al interior propio del judaísmo de su tiempo. Y la tercera parte, que es propiamente el comentario al libro de Romanos. Entonces, sin más un preámbulo, vamos a comenzar con esta primera parte que la he titulado, así como ya he mencionado, lo que se ha pensado que Pablo pensaba. En primer lugar, no es posible estudiar Romanos sin acompañarlo con unas lecturas del libro de los Hechos y con lecturas de Gálatas. Básicamente, esos son los dos libros acompañantes que son necesarios acudir a ellos a fin de completar el panorama histórico, incluso textual, porque hay muchas vinculaciones entre algunas cosas que pasan en los relatos de los hechos, con algunas cosas que Pablo escribe en Romanos y también en Gálatas. Obviamente hay conexiones con otros libros, principalmente con el de Efesios. Básicamente, entonces, seríamos esos tres libros de acompañantes: Hechos y Gálatas en primer lugar, y en una tercera instancia el libro de Efesios. Esos son como las lecturas acompañantes a fin de intentar penetrar en el carácter y contenido de lo que está allí escrito. Muy bien. El libro de Romanos, junto con el de Gálatas, se puede decir que son los dos libros de mayor influencia
en la historia del cristianismo y que la interpretación de ella, o mejor dicho, la interpretación que hicieron sobre estos dos libros, contribuyó a dar inicio y a consolidar lo que es el cristianismo y a darle su identidad. Identidad que fue forjada, digamos, con una marcada separación con el judaísmo. Entonces, desde el inicio, el libro, o mejor dicho, las interpretaciones que se hicieron en una época temprana de estos dos libros, dieron origen a, y perfilaron la identidad del cristianismo. Hasta el día de hoy están allí sus bases, ¿no? Ahora, ¿qué entendieron ellos y, y otras personas después de ellos de qué pensaban ese libro? En el programa que yo les envié, en esta primera parte, presenté un apretado resumen de las posiciones o enfoques o perspectivas eh, a través de las cuales se ha estudiado o se ha abordado el libro de Romanos. En los primeros siglos, lo que llamamos la posición antigua. Esta posición antigua fue forjada por los llamados padres de la iglesia y tenemos que hablar de esta gente. Papías de Hierápolis, Clemente de Roma, Policarpo de Esmirna, el pastor Hermas, entre otros, pero esas son las figuras principales, son los llamados los padres apostólicos. ¿Por qué apostólicos? Bueno, porque se les llamó así, porque ellos tuvieron cercanía o tuvieron alrededor de los apóstoles, especialmente Policarpo, que según se dice fue discípulo de Juan. ¿Sí? Entonces, este grupo de gente que vive a finales del siglo I y durante la primera mitad del siglo segundo, son los llamados padres apostólicos. Y lo que ellos pensaron y dijeron y escribieron en sus libros es lo que se llaman, digamos, los escritos o las creencias de los padres apostólicos, y ese podríamos decir es el periodo formativo de la Iglesia Católica. ¿Okay? Incluso cuando nace el movimiento de la Reforma en el siglo XVI, el movimiento evangélico, el que da el nacimiento al mundo evangélico, aún así, el mundo evangélico, al igual que obviamente el mundo católico, sigue considerando a estos padres de la iglesia, a los padres apostólicos, como ya les dije, los fundadores de la fe cristiana. O mejor dicho, obviamente para ellos los fundadores de la fe cristiana son los apóstoles, que toman y reciben de los judíos al Mesías, al cual supuestamente ellos han rechazado. Y entonces, con esa perspectiva que está en los padres apostólicos y en los que siguieron después, como Irineo, Orígenes, San Agustín, etcétera, en los siglos subsiguientes, esos constituyen, digamos, la gran plataforma eh, que, que ayuda a conformar el espíritu, el carácter y la identidad del pueblo cristiano. De modo que cuando un cristiano evangélico estudia su propia historia y su pensamiento, los padres apostólicos son figuras prominentes en estos, porque justamente ellos con sus escritos fueron los que afirmaron una diferencia entre los judíos que habían creído y los judíos que no habían creído en el Mesías y los que creyeron. Y a los que creyeron se le llamaron cristianos, por lo que había una diferencia entre ellos, entre judíos y cristianos. Ese fue, digamos, el enfoque básico
ayudó a construir el cristianismo, ¿no? Y los padres apostólicos jugaron un papel fundamental de esto, de modo que la base mm, de la identidad cristiana, tanto católica como evangélica, descansa en ello. Y es a través de los lentes de los padres apostólicos como se lee a Pablo en Romanos y a todos los escritos del Nuevo Testamento. Entonces, cuando la Iglesia Católica o el mundo evangélico lee, habla y escribe sobre el Nuevo Testamento y los Hechos de los Apóstoles, lo vemos hablar en un lenguaje que hay una iglesia primitiva, que hay judíos y hay cristianos. Los judíos no creyeron, los que lo aceptaron son cristianos, tanto judíos como gentiles. Ahora forman una unidad. Todos son llamados cristianos, que se separaron, que ya no guardan sus fiestas. Esa lectura que hasta hoy día hacen, lo hacen a través de la óptica de los padres apostólicos, porque fueron ellos los que dieron esta primera interpretación. Para que sepan que cualquier lectura, por muy penetrante que haya sido, incluso estudiando griego y en los ambientes históricos y culturales de aquellos tiempos, y los tratados y los comentarios que se han escrito, por muy profundos que hayan sido y por muchas buenas contribuciones que hayan sido dados a esclarecer algunos textos y algunas y algunas imágenes, metáforas y otro tipo de figuras retóricas en los ambientes culturales, en fin, por qué se dice esto o aquella palabra. No obstante, a pesar de todo eso y de sus buenas contribuciones, porque sí las hay, lamentablemente siguieron viendo todo eso con la óptica de aquellos gentiles que, llamados padres apostólicos, que establecieron eso. Eso fue posible, y eso es bueno mencionarlo de una vez, antes de entrar en detalle en cuanto a la postura misma. Eso fue posible porque en el libro de Eclesiástico de Eusebio, que cuenta la historia de los primeros siglos del cristianismo, él afirma que en uno de sus libros, porque la obra de Eusebio está dividida en libros, en uno de sus libros dice que desde Santiago, que fue el primer líder, hasta el último líder de los judíos, de Jerusalén, de los judíos que habían creído en el Mesías, pero ellos lo llevaban naturalmente cristianos, ellos habían mantenido un liderazgo por 15, en sucesión, 15 discípulos, ¿no? 15 líderes. Pero el asunto cambió de la noche a la mañana en el año 135. Adriano expulsa a todos los judíos de Jerusalén. Eso es debido al hecho de que poco tiempo antes hubo una sublevación, una revuelta conducida por Bar Kokhba, el falso Mesías, que los judíos de aquella época creyeron que era el Mesías. Incluso Rabbi Akiva, que es uno de los más grandes maestros que se cita en el Talmud, le dio el apoyo diciendo que era el Mesías. Bueno, entonces ocurrió una rebelión tratando pues de trastocar y quitar el Imperio Romano, pero fueron aplastados por los ejércitos romanos. Y Adriano, en esa última revuelta, aplasta. Ya el imperio el templo había sido destruido en el año 70, y en el año 35 los expulsan de allí. Entonces, a partir de ese momento, el grupo de gentiles, muchos de ellos que fueron mártires incluso, y que vivían la fe que habían aprendido, tomaron el control de todo lo que era las congregaciones o iglesias, como así ya se les llamaba, de aquella época. Entonces, a partir de ese año 135, es el gran viraje
donde los caminos se separan de manera definitiva en lo que concierne a la historia, porque el judaísmo o los judíos, tanto creyentes o no, fueron expulsados de, de Jerusalén, y los judíos que eran o que habían tenido el liderazgo importante en Jerusalén, digamos como el gran epicentro del judaísmo creyente, mesiánico, por darle un nombre moderno, tuvieron que salir. Y entonces los gentiles se quedaron allí y tomaron el control de las cosas. Como dice el dicho, el que se va de villa pierde su silla. Y así el judaísmo de los creyentes en el Mesías perdió el liderazgo de esa manera por un acontecimiento de una guerra y la consecuente expulsión de los judíos. Habiendo entendido esto y cómo es que el mundo gentil llega al poder por un hecho histórico, ahora hay que entender el hecho del pensamiento. Muchos de esos gentiles que no hablaban ni leían griego, aunque habían sus eruditos, tuvieron que aprender de lo que pasaba, o de lo que había pasado, o de lo que era la fe de ellos en el Mesías, al cual llamaban Cristo en el lenguaje de el griego, porque esa era la lengua franca, la lengua universal de aquella época. Como no leían griegos, estaban sujetos a la Septuaginta, que es las escrituras hebreas que fueron vertidas al griego, y de ahí aprendieron lo que aprendieron. Pero ya venían ellos formados por dos espíritus que hicieron conjugación en su mente y en su estilo de ver las cosas y en su estilo de vida también. Es el espíritu de la formación griega. Obviamente ellos habían sido educados en ambientes griegos y pensaban como tales. Y segundo, que estaban influenciados por la filosofía. Entonces, este es un pequeño problema que no hay como... Ok, bueno, disculpe, una llamada entrante que había por allí. Bueno, el asunto está en que tenemos eh, allí la formación de un grupo de hombres, líderes muchos de ellos que venían de ambientes griegos, y por si fuera poco, no era un ambiente simplemente de personas que se habían educado en una cultura, sino que esa cultura estaba enormemente influenciada por los filósofos de la Grecia antigua, Platón y Aristóteles, y para aquella época estaban los epicúreos, los estoicos y otras escuelas que eran, por así decirlo, herederos del pensamiento aristotélico o platónico. En otras palabras, este fue el momento crucial donde no solo el liderazgo, el grupo gentil toma el liderazgo de todas las congregaciones, mm, digamos, de aquellas regiones del Asia Menor o del Mediterráneo, sino también incluso de Roma. Y por otra parte, es también un cambio importante porque ya ahora no son rabinos ni doctores de Torá los que dirigen las congregaciones, sino hombres que son o que tienen una formación filosófica. Entre ellos podemos destacar a Justino Mártir, que por cierto se llama Mártir porque el hombre era un filósofo, pero también dio su vida por Cristo, por así decirlo, como se llama. Entonces, y eso se toma en cuenta también. Entonces, eran hombres buenos, nobles, pero educados en el espíritu de los gentiles y no tenían digamos, la formación de las escuelas rabínicas, ni dominaban el hebreo, ni pensaban como tales. El tercer elemento, el tercer espíritu que viene a entrar en juego en la mente gentil es el antisemitismo. Es decir, comienza una judeofobia. El hecho de que
muchos de ellos no hayan creído en el Mesías no era motivo para un rechazo, pero lo hubo. De hecho, cuando se leía el libro de Juan, que eran, digamos, los libros que ellos leían para aquella época, al decir a los suyos vino, pero los suyos no los recibieron, en ese lenguaje eh, se pretendía interpretar pues que ellos habían rechazado al Mesías, y ahí es donde viene, no solo rechazó al Mesías, sino que conspiraron para darle muerte en aquel juicio fraudulento que formaron contra él. Entonces allí comienza en esos primeros siglos a, a, a incubarse la semilla del antisemitismo. Así que poco tiempo después vemos a Irineo y otros le seguirían diciendo, bueno, que el cristianismo era una superación del judaísmo y nosotros hablamos del amor, ellos hablan de la ley, porque como veían a los judíos muy apegados a la Torá y a guardar misbot, a ellos les parecería eso, o les parecía a ellos como muy estricto o legalista. Es decir, aunque fuera el hombre más piadoso o aún el más estricto fariseo, todos ellos eran metidos en el mismo saco y opinaban de ellos que vivían en esclavitud, la esclavitud de la ley, ¿no? Y de esa manera se fue forjando el espíritu antisemita que después explotaría mucho más adelante, ¿no? Bueno, entonces tenemos tres espíritus allí, el espíritu del mundo griego, el espíritu filosófico y el espíritu de antisemitismo que estaba en la mente de todos aquellos, y estos tres espíritus sin el conocimiento ah, eh, y aparte del desprecio de lo judío, de sus festividades, de su modo de vida, e incluso hasta de la alimentación, ellos les tocó desarrollar un estilo de vida o una religión que nada tenía que ver con el judaísmo del primer siglo. Entonces, la posición antigua que tiene, digamos, esas raíces y que llegó a consolidarse con los padres apostólicos es la siguiente. Pablo abandonó la fe judía. Y no solo Pablo, sino que todo aquel judío que creía en el Mesías, ellos lo llamaban cristiano. Claro, esto podría decir, oye, pero ellos no lo están inventando. En el libro de Hechos dice que, en el libro de Hechos dice que ellos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Sí es cierto, eso no es ningún problema. El problema que hay que enfocarse es a esclarecer el hecho de que la palabra cristiano allá en el primer siglo y al grupo al cual se les denominó es muy distinto a lo que hoy o a lo largo de los siglos posteriores se llamó como cristiano. ¿Ok? Porque aquel grupo que se llamó por primera vez eh, en, en Antioquía cristiano fue el grupo que dirigía Pablo, un hombre observante de Torá igual que Bernabé. Luego vamos a discutir si los gentiles o no guardaban o no Torá. Eso es un punto aparte. Pero es que el liderazgo que estaba allí eran judíos y seguían observando Torá. Y ese es el segundo asterisco que quiero meter, hasta qué punto guardaban Torá también, ¿no? Entonces, pero la discusión central que vengo desarrollando gira en torno a la palabra cristiano. Es cierto, eran llamados cristianos y ese nombre se popularizó. Pero si leemos con atención el libro de los Hechos, los propios judíos llamaban a los otros judíos que habían creído en el Mesías o lo habían recibido como Mesías a Yeshua, le decían la secta del camino o la secta de los nazarenos o de los Nosrim. ¿Ok? Esos eran los dos títulos que lo llamaba. Era una secta y con el apellido de Nosrim o la gente del camino.
Eso es otra alusión al Mesías, porque se decía que él era el camino, la verdad y la vida. Entonces, esas calificaciones tenían que ver con aquel que había iniciado este movimiento y que los apóstoles no eran más que sus seguidores. Entonces, ah, por eso ellos quieren legitimar con lo que está allí en el libro de Hechos, que ellos eran cristianos. Pero como ya conté, para nada tiene que ver lo que significaba cristiano en aquella época, porque era el griego la lengua universal de aquellos tiempos, y en aquellos tiempos no se le decía mesiánico, se le decían cristiano, ¿ok? Pero los judíos de aquel tiempo sí le decían la secta, hasta incluso le decían una secta herética, los nazarenos o los del camino. Eh, Esto aclara el término cristiano, ¿no? Pero como ya ellos, desde los padres apostólicos en adelante, se piensa que Pablo abandona el judaísmo por el cristianismo, y antes que era un perseguidor de los cristianos, ahora se convierte al cristianismo, es, digamos, el paradigma del prosélito al cristianismo, Pablo. Así que Pablo, Pedro y todos ellos, para el cristianismo, desde la óptica, y eso hay que insistir, desde la óptica que ya han formado los padres apostólicos, todos los judíos se han convertido al cristianismo. Y de allí, no más que hay un solo paso, un pequeño paso para decir que Cristo Jesús es el fundador del cristianismo. Pero Pablo es el que lo populariza. Ese es, digamos, el cuento en pocas palabras. Ok, entonces Pablo abandona el cristianismo y se hace cristiano, y predica el evangelio a los gentiles para que se conviertan en cristianos, pero las buenas nuevas de salvación que les da en el Mesías están divorciadas de la ley. Y es por eso que si el libro de Romanos es el libro que expone sistemáticamente eh, las creencias cristianas, según este punto de vista, el libro de Gálatas es, digamos, un tratado apologético de Pablo, en el entendimiento de ellos, según el cual declara la libertad del cristiano y la caducidad de la ley y todas sus festividades. Por lo que el evangelio que predica Pablo a los gentiles nada tiene que ver con la Torá, ni mucho menos con los judíos y su estilo de vida. Y entonces, palabras como la que, por ejemplo, dice Pablo en Gálatas, ya no están de la gracia, habéis caído, ya no estáis bajo la gracia, sino bajo la ley, ¿no? Entonces, todos aquellos discursos, incluso los que están en Romanos, como en Romanos 10:4, que dice en las traducciones, como se pensó, que Cristo es el fin de la ley. Y la palabra que traduce en fin es la palabra griega telos, que significa también propósito. Sin embargo, debido a esta precomprensión, a este prejuicio con que abordaron las escrituras paulinas y otros tratados del Nuevo Testamento, la conclusión era que telos había que traducirlo allí como fin, por lo que tanto Cristo es el fin de la ley. La Torá y los judíos tuvieron su oportunidad, están bajo condenación porque no creyeron en el Mesías. Entonces, estas son las dos cartas fundacionales, Pablo, que sistematiza todo lo que es el cristianismo y su separación del judaísmo, y Gálatas sencillamente es una defensa al evangelio de Cristo y su salvación sin nada que ver con la Torá. Entonces, predica un evangelio divorciado de la ley. Por tanto, los gentiles, la conclusión elemental, es que se salvan fuera del pacto. Y esto lo termina de completar algunas declaraciones
paulina que están en tanto en Romanos como están en tanto en Gálatas, el problema de la circuncisión. Ya regreso un punto al asunto de la circuncisión para seguir avanzando en configurar la perspectiva antigua de los padres apostólicos acerca del pensamiento de Pablo. ¿Ok? Entonces, los gentiles se salvan fuera del pacto, ya no necesitan la circuncisión. ¿Ok? Como los judíos. Y entonces la iglesia reemplaza a Israel. Las promesas dadas a Israel ahora le pertenecen a la iglesia. Los judíos están bajo condenación no solo por rechazar al Mesías, sino porque pretenden salvarse por las obras de la ley. Aquí hay un punto importantísimo que se llama teología reemplazo. Esa palabra vino muy posteriormente, quizás en alguno que otro creyente o teólogo cristiano que se dio cuenta que algo había ocurrido allí, ¿no? Pero se ha popularizado mucho a finales de la década del siglo XX y ahora está en pleno uso. La teología del reemplazo es una teoría según la cual la iglesia cristiana viene ahora a asumir el papel del nuevo Israel. Y las promesas, una vez dadas a Israel, son hechas suyas. ¿Okay? Entonces, la iglesia se posiciona, según su entender, en el plano de la profecía para cumplir y llevar a cabo el reino de los cielos aquí en la tierra. Y así hay muchas interpretaciones escatológicas para configurar la identidad del mundo cristiano, que dicen que al final tendremos un reino cristiano. Al final dicen que en algunas interpretaciones católicas que la piedra de Daniel 2 que derrumba todo el imperio es el cristianismo. ¿Okay? Claro, eso tuvo su momento de esplendor porque durante toda la Edad Media el cristianismo dominó de manera avasallante toda la cultura europea y mandó misioneros a otras partes del mundo. Parecería, y así fue hasta entrado bastante el siglo XVII y XVIII, que el cristianismo llenaría a todo el mundo, hasta las regiones paganas, del Evangelio de Cristo para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, la teología del reemplazo es nada más y nada menos que la pretensión del mundo cristiano de establecerse en lugar de Israel, pasando por alto pasajes preciosos de Pablo que dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y Pablo dice en el mismo libro romano, no, en ninguna manera. Entonces, esas cosas, pero claro, ellos también tienen su respuesta para eso, como dicen por acá, le dan la vuelta a fin de interpretar esa parte de las declaraciones de Pablo y seguirse legitimando como el sustituto de Israel. Por aquí tengo una cita de Adolfo Harnack, un famoso teólogo alemán evangélico, que dice, para sintetizar, fue Pablo quien liberó a la religión cristiana del judaísmo. Fue él quien con seguridad consideraba el evangelio como una nueva fuerza que abolía la religión de la ley. Esto fue posible no solo al espíritu antisemita que está prácticamente en toda la literatura evangélica y que hace explosión a lo largo de los siglos persiguiendo a los judíos y que tiene lamentablemente en Lutero a un brillante expositor de las escrituras y que sacó de la idolatría al mundo cristiano, formando lo que llaman el evangelio, cuando el propio Lutero dice que hay que quemar el Talmud, los libros judíos, porque ellos no se quieren convertir. Entonces, el antisemitismo estuvo siempre presente
Pero el asunto es que ya había una forma de pensar las cosas, aunque no hubiese antisemitismo, aunque los judíos no hubiesen querido hasta el alma, no había, no había manera de escaparse de lo que venía, porque había una concepción según la cual ya el tiempo de la ley había pasado y venía el tiempo de la gracia. Aquí entra en operación el pensamiento dicotómico griego, que es una de las constantes en el pensamiento y en el lenguaje de mucha gente. Dicotomía se refiere a hablar de dos cosas que son opuestos, contrarios, mutuamente incluyentes. Para el pensamiento dicotómico hebreo, griego, que es el que quiero y estoy hablando, ley y gracia son opuestos. O evangelio y Torá son opuestos. Esto es parte de la forma de pensar griega, de cómo concibe el mundo en dicotomías, es decir, en mutuamente excluyente, como luz y noche, rico y pobre, blanco y negro, hombre y mujer. Si se dan cuenta, todas estas dicotomías del pensamiento, hay verdad y mentira, otros conceptos de lo más importante. Estas dicotomías, si uno se para a detener lo que es el pensamiento hebreo, no son dicotomías, son opuestos, pero no opuestos eh, contrarios, sino opuestos complementarios. El hombre viene a complementar a la mujer, y del rico al pobre, y el pobre al rico, porque según el libro de Proverbios, que en algún momento estudiaremos, tanto el rico necesita al pobre como el pobre al rico, como el hombre necesita a la mujer, como no es posible la oscuridad sin la luz. Es decir, esos son pensamientos, esos términos que son presentados como dicotómico y mutuamente excluyente en el pensamiento hebreo son complementarios. Por lo que en el libro de Romanos y Gálatas se presentan dos elementos que también son vistos como contrarios, bajo la ley y bajo la gracia. Y entonces, si el judío o el gentil ha creído en el Mesías, está bajo la gracia, no tiene nada que ver con la ley, está excluida por el pensamiento dicotómico que ya está dominando la mente gentil. Y si a eso le añade el antisemitismo, bueno, se junta el hambre con las ganas de comer. ¿Qué tenemos acá entonces? La posición antigua, según la cual al estar la Torá abolida, también están abolidas las festividades, está abolido el Shabbat, está abolido el resto de las festividades como Pesach, todo eso. De hecho, para continuar en esta tónica de examinar estas cosas de las que fueron abolidas, me viene a la mente en este momento una disputa que hubo a finales del siglo II, que está registrada en el libro de Eusebio. En el año 189, el Papa Víctor, porque ya en aquella época se conocía como Papa era una palabra como para decir un líder, ¿okay? El Papa Víctor, que ya estaba en control de todas las comunidades desde Roma, porque como Roma era la capital del imperio, bueno, por simple carambola, le tocó al líder de la iglesia de Roma ser el líder de todas las iglesias o congregaciones que hacían vida en toda la parte de Israel, Siria, Líbano, Antioquía, y Grecia y sus alrededores, ¿no? Bueno, entonces emite un decreto según el cual queda abolida la cena de Pesach judía, y ahora se va a celebrar la fiesta de la cena
del Señor, según lo interpretan los padres apostólicos y todos ellos a partir de allí, como una cena de pan y vino. Y entonces ya ahí se ve ya parte de toda esta argumentación para establecer un nuevo conjunto de festividades. Claro, porque al no tomar la Torá como referencia y revelación, que también tiene validez para ello, y que la ven en los judíos, y para marcar distancia en los judíos, se ven obligados a inventar nuevas fiestas, y entre ellas el paso del sábado al domingo, que es también otra historia interesantísima, y el paso de una festividad que se celebra el 15 de la noche, del 15 de Nisan, se celebraría todos los domingos y no con los elementos que ya conocemos, sino solamente con pan y vino. En aquella época había un judío llamado Polícrates que riposta con una carta y contiende con el Papa Víctor. Esa carta también está allí, quedó para la historia. Le dice que no es así, que dice que él es el octavo de su generación de los que han creído en el Mesías, judío, dice así. Y todos mis parientes antiguos, mi padre, mi abuelo y todos los demás, han guardado la festividad de Pesa conforme al rito judío y somos creyentes en el Mesías. Este es un testimonio importantísimo de que había presencia de judíos eh, eh, creyentes en el Mesías que guardaban Torá. Pero como dice la, hay una palabra por allí, que la costumbre es más fuerte que el amor, se terminó imponiendo la fuerza avasallante del mundo cristiano, y posteriormente cuando Constantino les hizo la religión oficial, se terminó de ponerle la tapa al frasco, y entonces los judíos y los judíos creyentes en el Mesías se replegaron. Entonces aquí tenemos la posición antigua, y esto constituye en suma la teología del reemplazo. Pablo abandonó el cristianismo, predicó un evangelio divorciado de la ley, los gentiles que se convirtieron guardaban el domingo, y todas las instituciones que la iglesia cristiana iba forjando o inventando en el camino no guardaban las leyes dietéticas del libro de Levítico, porque según la interpretación antigua que se le daba a aquel lienzo que vio en una visión de Pedro, se podía comer de todo, el Eterno, y con aquella frase que también de una discusión que hay en los evangelios, cuando dice que Yeshua había declarado limpio todos los alimentos. Así comienzan a juntarse piezas mal formadas de un rompecabezas deforme que ellos han construido, y se forma lamentablemente el cristianismo, que ha tenido dentro de sus creyentes hombres buenos, santos y honorables, contra los cuales nada tengo. Declaro mi admiración para ellos. De hecho, muchos murieron como mártires, no solo en ese tiempo, sino a lo largo de la historia, víctimas de las injusticias, y también productos de aquella valentía al defender su fe en el Mesías, que también nosotros creemos. Pero eso, lo cortés no quita lo valiente, y es por eso que este punto de vista antisemita y que rechaza los judíos y todas las festividades, y que llama a los que son judíos cristianos, tenemos que, digamos, marcar distancia al respecto. Y esto siguió por lo largo de los siglos, hasta los tiempos de Lutero. Lutero lo que hizo fue reafirmar en el mundo evangélico ya lo que venía en el mundo cristiano, ¿no? Entonces, ¿qué hace Lutero? Lutero, y ya sea los estudios han demostrado, que Lutero ha visto, me dan un permisito por acá, permiso. Lutero ha visto o vio
en la época de su tiempo, un, como un reflejo o un contexto similar al primer siglo. Los católicos, aferrados a sus tradiciones y a su legalismo, eran como los judíos también. Entonces, y estaban esclavos de sus tradiciones, de sus leyes. Bueno, entonces, sobre la base de eso, él declara la libertad de la cautividad babilónica, como algunos, se titula algunos de sus escritos, y declara pues el evangelio de la justicia por la fe. Incluso para él, el libro de Romanos es el libro cuyo mensaje es la justificación por la fe. Hizo de ese tema su bandera y su discurso y el instrumento a través del cual sacó a mucha gente de la idolatría. Y no es cierto, la justificación por la fe no es el tema de Romanos. Es un tema importante en Romanos y también lo es Gálatas, pero no es el tema de Romanos. Pablo no está escribiendo un tratado para hablar de la justificación por la fe. Romanos trata de esto, pero no es el mensaje central de Romanos como lo hizo ver Lutero y hasta el día de hoy lo mantiene prácticamente todo el mundo evangélico. Eh, y, y no solo eso, sino que Lutero también es antisemita. Entonces allí se forja o se termina de consolidar dentro del mundo evangélico el mismo espíritu que venía dentro del cristianismo. Porque el católico se hizo evangélico y abandona la idolatría. Y básicamente todo lo demás es católico. De modo pues que hasta estos días sigue manteniendo esa posición hasta que ocurre un viraje importante en la historia de, de este libro y del cristianismo en general, que quiero comentar en una segunda conferencia, pero quiero terminar haciendo una acotación. Hubo judíos que criticaron este punto de vista de que los judíos eran unos legalistas, que pensaban, que estaban aferrados a la ley, incluso, pero no, esos reclamos o esas obras que se escribieron, una apologética judía, no encontraron mucho eco dentro del mundo cristiano. Sería un propio cristiano lo que haría cambiar estas cosas. Y entonces el libro de Romanos, que es el que estamos a punto de estudiar, fue uno de los instrumentos más poderosos para formar la identidad cristiana. Y de hecho, considerando ahora estos tiempos, cuando uno es creyente judío y creyente en el Mesías, una de las confrontaciones o uno de los enfrentamientos que uno tiene que abordar es cuando mucha gente que ha leído esto con la óptica cristiana, mejor dicho, con la óptica de los padres de la iglesia, cuestionan todo esto. Bueno, quiero abrir paso con al exponer la primera posición antigua, eh, eh, la que he dicho, sobre lo que es para ellos Pablo y el libro de Romanos. Un último hecho que no quiero que se me olvide y lo tengo desde hace rato en la mente, y es que yo tengo un libro cristiano escrito por, creo que es Paul Newell, así se llama. Él dice que los judíos no tenían el Espíritu Santo. Vamos a hablar en los términos que ellos escriben. Y era una religión totalmente legalista. ¿Ok? El Espíritu Santo vino a partir de Pentecostés en adelante y era solamente para los cristianos, porque cuando le cayó allá, no le cayó a los judíos, sino solamente a los cristianos, que eran todos los apóstoles y sus amigos que allí estaban, y luego fue repartido por imposición de mano a otros gentiles que también se hicieron cristianos. Esto es parte de la misma colección de, del pensamiento de la antigua posición que termina de conformar el pensamiento
o la perspectiva en cuanto al libro de Romanos y su contenido y en general de la posición cristiana, del cual Romanos es básicamente uno de sus libros principales. Si me permiten, quiero abrir y dar espacio a preguntas sobre lo ya discutido, a ver si hacemos unos 15, 20 minutos para dar paso de una vez a la segunda conferencia, ya que todo está bastante claro, o por lo menos espero haber sido claro, para dar paso al segundo punto de vista de cómo cambia sorprendentemente la interpretación cristiana al interior de la propia iglesia cristiana cuando surge un cristiano y le dice, estamos equivocados. Bueno, Carlos, el que dirija la conferencia, que por favor, para darle paso a las personas que pregunten sobre la primera parte de hoy, que es, tiene que ver con la posición antigua con respecto a Romanos y al Nuevo Testamento en general. Bueno, excelente, Rebe. De verdad que bastante interesante y muy, muy denso, ¿no? Esta primera clase. Y bueno, a aquellos participantes que deseen preguntar, pueden levantar la manito en donde está, en los iconos de abajo, o simplemente puede poner en el chat, yo quiero hacer una pregunta para que lo hagamos todo con orden, y pueda abrir su micrófono también. Entonces queda abierto el espacio para que tengáis preguntas para el rabino. A ver. Aquí está viendo alguien. Sí me escuchan, ¿verdad? Todos. No sé si me están escuchando todos. Yo tengo el micrófono abierto. ¿Cómo cuántos hay participando? 24 participantes, Rebe, en este primer shiur. No sé si Carlos Pereira tendrá una pregunta o simplemente levantó la señal de OK. Que estoy viendo por aquí. Solo OK. OK. Perfecto. Gracias, Carlos. Perfecto. El doctor Miguel tiene una pregunta. Adelante, doctor. ¿Puede abrir su micrófono? Shalom a todos, Shalom Raf, ¿cómo está? Shalom. Raf, obviamente la iglesia, vamos a llamarle primitiva, o el judaísmo mesiánico, inicialmente tenía varias, ¿cómo decir?, corrientes, ¿no? Pero entre ellas incluso uno de los que trataban de guardar, o de mantener la corriente judía, decía que se separaron de estos que llamaban cristianos, eran los ebionitas, pero ellos rechazaban a Pablo. Ese rechazo a Pablo era por esta misma interpretación de los padres de la iglesia que trataban de hacer una distinción entre el cristianismo como judíos y gentiles creyentes en el Mesías y aquellos que eran como el judaísmo tradicional aparte. ¿Era por esto mismo o tenían una interpretación de esas escrituras diferente? Quiero dejar la pregunta de Pablo digo yo, de Miguel, para responder un poco más adelante, porque es buenísima y me voy a extender un poco, a ver si hay otra pregunta por allí. Gracias, Miguel. Perfecto. Tenemos por allí otro participante. Bueno, si no hay, paso a responder la pregunta de Miguel y de ahí mismo paso a la segunda conferencia. ¿Ok? Vamos a hacer dos conferencias hoy. Yo no quise hablar sobre la constitución interna o sobre los
sobre lo que pasaba al interior del judaísmo. ¿Ok? Simplemente hizo una exposición de la posición de los típica tradicional cristiana. ¿Ok? Donde solamente ven dos grupos: los judíos observantes de Torá y otro grupo formado por, y otro grupo que son los cristianos, formados por judíos que venían de acá, que eran judíos, y al creer en Cristo se convirtieron en cristianos, y estos cristianos, los apóstoles, fueron y predicaron a los gentiles y los convirtieron en cristianos. De modo tal que en el siglo primero había dos grupos: los judíos que rechazaron al Mesías y los cristianos integrados por una comunidad unida de exmiembros de la religión judía, por así decirlo, y los gentiles que habían venido del mundo griego y de otras partes, obviamente, de aquellas regiones. Y esa era la división del mundo que ellos sostenían. Ahora, los padres apostólicos vienen al final del siglo primero, comienzo del segundo. ¿Ok? Entonces, cuando citaste los ebionitas allí, y ya voy a mencionar quiénes son, no tienen nada que ver con los padres apostólicos, que son muy posteriores. Nuestra discusión ha sido centrada en el siglo primero, pero lo que pasó allí la hemos presentado como vista por los padres apostólicos que vivieron a finales del siglo primero y en la primera mitad del siglo segundo. ¿Estamos claros allí? Ok. Ahora, yo no quise presentar, y tu pregunta me da pie a eso, ¿qué es lo que pasaba al interior del pueblo judío? ¿Okay? ¿Qué es lo que pasaba allí? Lamentablemente, y ellos y se darían cuenta después, por 20 siglos se ha mantenido una posición así, y así está escrito en todos los libros: judíos y cristianos, no hay más, en el mundo religioso del Nuevo Testamento y de todos los tratados de teología, y eso es lo que se enseña en todos los seminarios, sea católico, sea evangélico. Es a partir de 1977, o en los años 70, cuando un evangélico, un profesor de teología evangélico y un profesor de teología católica, se dan cuenta de que las cosas no son así. ¿Ok? No son así. ¿Cómo son las cosas? En primer lugar, lo que tenemos en los evangelios y en el libro de los Hechos y en el resto de las epístolas es todo lo que aconteció al interior del mundo judío. Todo fue un negocio entre los judíos. El Mesías, el único que estaban esperando al Mesías eran los judíos. Muy bien. Con el advenimiento del Mesías, mejor dicho, o con la aparición de Rabí Yeshua de Nazaret, o Jesús de Nazaret, comienza un cambio importante. No solo porque lo que él dice y hace, sino por la recepción, la Kabbalah, para que ustedes vean la recepción que hace un grupo de judíos, es decir, los reciben como el Mesías. Y ese grupo es formado por un grupo de personas de origen judío. Pedro, Mateo, etcétera, que todos conocemos. Y hasta
por hablar de manera textual así, hasta el capítulo 9 del libro de los Hechos, todo el discurso, las historias, los milagros, los eventos, todo lo que allí acontece en el primer siglo, incluso hasta el año 34, 35, todo es judío, ¿okay? Aún después de la muerte del Mesías. Hasta el evento de Cornelio. Y luego de que Pablo llega y es escogido para ser enviado a los gentiles. Con Cornelio entra un gentil que no era prosélito todavía. Era un temeroso del Eterno que se había acercado al judaísmo piadoso, observaba todas las festividades hasta donde podía, porque no estaba circuncidado y por lo tanto no podía guardar pesa. O sea, estaba allí, pero no había entrado. No era totalmente prosélito, y ese grupo de personas que no se circuncidaban, pero eran temerosos del Eterno y guardaban todas aquellas cosas que los rabinos les permitían, estaban allí junto con los prosélitos. ¿Okay? Y entonces él pasa ahora al judaísmo de los apóstoles, porque eran judíos. ¿Okay? Y Pablo, incluso aún creyendo, cuando él iba a algunas sinagogas de las regiones por allá de Asia, Galacia, etcétera, era invitado a hablar. ¿Okay? No era un cristiano, ay, es que vino un cristiano, no, era otro judío que había hecho la tefilá con ellos, habían hecho las aliyot y lo invitaron a tomar la palabra. Incluso dice que hasta por varios Shabbat estuvo reunidos allí con muchos de ellos, ¿no? Y para donde iba, el primer lugar donde llegaba era la sinagoga. Todo era un ambiente totalmente judío. Es con el ingreso de los gentiles y la interpretación que le da Pablo a este ingreso y lo que se discutió en el Concilio de Jerusalén es cuando comienza el panorama a cambiar y las interpretaciones comienzan a darse también. Entonces, el asunto crucial es cómo se interpreta el libro de Romanos, y segundo, cómo se interpreta el Concilio de Jerusalén con las instrucciones o con las resoluciones que se alcanzaron con instrucciones para los gentiles. Entonces, aquí, ¿qué estamos hablando? Que habían solamente dos clases de judaísmo. El judaísmo, me permite un segundito. No sé qué es este libro. Aquí está. El judaísmo de los apóstoles y el judaísmo de los que no creyeron en el Mesías. Es decir, en este momento solamente hay dos judaísmos. El de los apóstoles, judaísmo apostólico, mesiánico. En el libro de los Hechos los llaman la secta del camino, la secta de los nazaritas. ¿Okay? Es decir, ellos lo reconocen como un movimiento separatista judío, de aquellos que creen en el Mesías. De hecho, seguían siendo considerados como judíos por dos razones importantísimas. Porque siguen asistiendo ellos a la sinagoga y al templo. Y el segundo hecho, porque incluso Pablo es invitado a la sinagoga incluso a predicar, teniendo una posición un poco distinta. Y el segundo hecho es que ellos siguen siendo judíos porque cuando ocurre esta controversia en torno al Mesías, ellos son apresados, Pedro y Juan, ¿recuerdan? Y los llevan a un tribunal y los juzgan. ¿Ok? Los juzgan. Entonces, ellos están, ahí se da cuenta que ellos están bajo la ley judía y son juzgados para la ley judía, pero levantan una objeción de conciencia porque le estaban obligando a no predicar de ese nombre, es decir, del Mesías. Y ellos dicen, no podemos dejar de hacer eso. Entonces, eran judíos, fueron juzgados por un tribunal judío, entonces tanto los que los juzgaban como ellos que habían sido juzgados, se estaban aceptando como Dios. Si fueran cristianos, olvídate, ningún tribunal judío va a llevar a un cristiano a juicio, olvídense. Eso es
Eso nunca ha ocurrido en toda la historia del mundo judío, que haya, que haya un juicio a un cristiano, para nada. Si Pedro y Juan fueron llevados, incluso también Pablo, y varias veces, a un tribunal, al Sanedrín, es porque eran considerados judíos. Y por la ley judía tenían que dar cuenta de las herejías que, a juicio del tribunal rabínico, ellos habían creído y estaban propagando. Entonces, la línea editorial, dirían los rabinos, es esta. Ustedes tienen que seguir esta línea. Bueno, entonces hubo ese cisma debido a que ellos tomaron una posición distinta, pero fueron juzgados como judíos y asistían a la sinagoga y el templo. Eran judíos. Eso muestra el ambiente totalmente judío en que se desarrollaron los eventos. Buscaba este libro, aquí lo tengo en la mano, no sé si lo ven, es un poco difícil. Se llama Judaísmo en tiempo del Nuevo Testamento. Este libro es escrito por dos judíos, Bruce Shilton y un monstruo llamado Jacob Neusner, en el que muestra que los judíos del movimiento apostólico no eran cristianos, en el sentido tradicionalmente que se les imputa, ni mucho menos en sus costumbres. Este libro afirma que era un judaísmo por derecho propio, y era uno de los judaísmos que habían. De hecho, el judaísmo al interior estaba dividido en varias corrientes. Los fariseos también tenían subcorrientes, por así decirlo, ¿no? Entonces, habían dos clases de judaísmo. Ya la historia está cambiando. Es un judío que escribe desde su óptica, y hay otros que están escribiendo que admiten ahora que que son judíos, no son cristianos. Ese fue un discurso de la posición que viene desde los padres apostólicos, para que vean todo lo que ha influenciado todo eso. Hasta incluso hay rabinos que a lo largo de los siglos y todavía hoy, que permanecen reacios a leer o a escuchar sobre el Nuevo Testamento, sigue dividiendo el mundo entre judíos y cristianos. Y cualquier judío que crea en el Mesías ya deja de ser judío, ahora es cristiano, a la mentalidad judía, debido a esta propaganda cristiana que se instaló en el mundo entero, incluso en el mundo judío. Eso en primer lugar. Entonces, hay dos tipos de judaísmo. El judaísmo tradicional, por así llamarlo, y el judaísmo apostólico. Ahora, pero el judaísmo apostólico tenía a su vez una división. La división que yo le he llamado, por razones pedagógicas, el judaísmo conservador de la gente del camino. O sea, el judaísmo apostólico es el judaísmo del camino, o el judaísmo de los nazaritas, ¿ok? Ese judaísmo estaba dividido en dos. Una era el judaísmo conservador del camino, o el judaísmo del camino conservador, que lideraba Pedro y Jacob, el hermano del Mesías. Estos hombres que habían creído en el Mesías, como ya todos conocemos, y los evangelios dan testimonio de ello, pero seguían pegados al templo y a sus costumbres. El otro judaísmo nace con el ministerio de Pablo, al quien se le añade después Silas y Bernabé, judíos también creyentes en el Mesías. Este otro judaísmo, al que llamaremos judaísmo del camino, igual que el otro, pero era más liberal. ¿En qué sentido? Ya no se sentía apegado al templo y sus costumbres y sus rituales, porque había algunos rituales, como llevar el cordero, los animales por el sacrificio, para el perdón de los pecados. Ya eso sí había caducado. Entonces había algunas cosas que sí había que entender, que lo anunciado por la Escritura se había hecho concreto y realidad en la persona del Mesías. Así que no era necesario llevar un animal al templo para poner sus manos sobre esa víctima inocente, confesar sus pecados
y entonces al sacerdote pues hacer el ritual expiatorio correspondiente para el respectivo perdón de pecados. Ahora el Mesías vino y podemos ir directamente a él y tener perdón de los pecados. Eso es lo que Pablo enseñaba y lo que en la práctica hacía al renunciar a estos servicios rituales del templo. Pablo era un observante de Torah, observaba Shabbat, pero hay algunas enmiendas a la constitución que es la Torah que habían de hacerse por efecto de que algunas misbot entraran en una nueva dimensión de observancia. Había que seguir pidiendo perdón y hacer techubá, pero no yendo al templo con un sacrificio, sino confesando nuestros pecados directamente al Padre en el nombre del Mesías Yeshua, por quien obtenemos el perdón de los pecados, etc. Esta posición, por así llamarla liberal, para distinguirla de la conservadora, es otro judaísmo. De hecho, leemos en el libro de Gálatas que hubo una separación entre ellos, formal. Pedro y los suyos se dedicaron a predicar el evangelio a los de la circuncisión, es decir, a los judíos que habían creído en el Mesías. Y por otra parte, Pablo, Silas y Bernabé y compañía se dedicaban al evangelio de la incircuncisión, es decir, predicarle y mantener el evangelio y predicar el evangelio a las buenas nuevas de salvación a los gentiles. ¿Qué tenemos acá entonces? Una división. Es como dividirse el campo de trabajo. Tú trabajas con los judíos que no han creído y nosotros trabajamos con los judíos, con los gentiles que no han creído. Hay un punto alágico y digamos así también doctrinal, que es la circuncisión. El judaísmo, especialmente el judaísmo del camino, los judíos creyentes en el Mesías, creían que la circuncisión era todavía necesaria. Pablo toma la decisión y por eso escribe el libro de Romanos. El libro romano, en parte importante, y en el capítulo 4, con el ejemplo de Abraham, es para legitimar que la circuncisión era una alusión a nacer de nuevo, como lo dice también en Romanos 2, 28 y 29. De modo tal que todo gentil creído es como Abraham. Y pregunta, ¿cómo fue justificado Abraham? ¿Cómo recibió la justificación? ¿O cómo fue llamado justo delante del Eterno? Bueno, antes de estar siendo circuncidado o antes de ser circuncidado, antes de ser circuncidado. Entonces Pablo establece allí de manera formal en Romanos y en Gálatas en una defensa que la circuncisión no es necesaria para todos aquellos que vengan del mundo gentil. Esta interpretación es la interpretación más radical que hace la diferencia entre los judíos que han creído en el Mesías. Los que creyeron a la posición de Pablo se aliaron con él. Y digamos así que su sede estaba en Antioquía. Los que seguían pensando que la circuncisión debía seguirse observando, porque estaba en la Torá, imagínate tú, fue dada a Abraham y tenía que seguirse por siglos de los siglos, estaba representada por Pedro y Jacob, y además todos los fariseos que se habían creído en el Mesías y muchos sacerdotes, muchos se pegaron allí. Y aparte de eso, seguían pegados al templo y sus rituales. Entonces, esa es la separación que hubo. Hubo una separación allí. Dos caminos. Algunos intérpretes cristianos dicen que es por esta ala es que viene a nacer el cristianismo. ¿Ok? Errado, por supuesto. Ahora, el tercer judaísmo o una tercera forma de judaísmo nace o es una subcorriente que nace del primer grupo de los conservadores. Es el grupo de los ebionitas que no creen en Pablo,
ni en su ministerio, ni que es un apóstol. Por eso Pablo reclama por allá que no me dicen apóstoles, que no me creen, pero bueno, el Eterno me llamó, como un abortivo, pero me llamó. Entonces, la defensa que hace Pablo tiene que ver mucho con eso. Ahora, entonces ese judaísmo de judíos creyentes en el Mesías y observantes de Torah siguen el camino de los conservadores, pero niegan el ministerio de Pablo. Entonces, hacen rancho aparte y forma una tercera vía minoritaria dentro del judaísmo de los creyentes en el Mesías. Entonces tenemos tres vías. Y para terminar de acotar, estos no estaban influenciados por los padres apostólicos. Eran judíos del primer siglo. Los padres apostólicos todavía estaban bastante distantes en el tiempo de toda esta gente. Al final de cuentas, estas tres corrientes judías hacían vida y había una coexistencia inestable entre ellos. Entonces había problemas al interior del judaísmo mesiánico o apostólico por las tres corrientes y las respectivas posiciones que habían adoptado. Y especialmente en las dos más fuertes, el judaísmo conservador de Pedro y Jacob y el de Silas, Pablo y Bernabé, entran en conflicto acerca de cómo han de ingresar los gentiles al pacto y a la comunidad judía. La halajá estaba establecida. La halajá es Brit Milá y Tevilá, pero solamente exigía el lado liberal o la corriente paulina o la corriente del trabajo de los incircuncisos, solamente exigía Tevilá. De esa manera, pues, tenemos tres judaísmo y el cuarto sería el judaísmo tradicional. Con eso respondo la pregunta. Y si hay alguna pregunta respecto a esto, quiero abrir los micrófonos otra vez para entonces dar inicio a la segunda parte. O si ustedes creen conveniente, dejamos la segunda parte para una próxima ocasión. Pero díganme si hay una pregunta al respecto. Miguel, tú que hiciste la pregunta, ¿te fue clara esta exposición o me hice mejor a entender? Perfecto, Rafa, perfecto. Entendimos perfecto. Muchas gracias. Okay. Muy bien. Entonces, voy a una vez a empezar la segunda conferencia, que esta va a ser más corta, lo prometo, que será la abreboca para la del próximo domingo, que ya entraremos ya en pleno siglo XX. En esta segunda conferencia, el asunto judío y cristiano ha permanecido en la mente como la división típica de ver aquellos grupos que hicieron vida en el primer siglo y ver la iglesia primitiva que fue fundada por Cristo y que Pablo pues es la que la propaga o la da a conocer al mundo. Eso sigue permeando el pensamiento. Sin embargo, hay dentro del mundo católico y del mundo evangélico algunos investigadores que comenzaron a hurgar un poco más profundo no solo las escrituras, sino lo que y sus eventos, sino el contenido de ellos, y comenzaron a pensar que las cosas podrían ser de otro modo. De hecho, me adelanto antes de mencionar a E.P. Sanders, que es el que inició una revolución. En el mundo evangélico, y esto debo anotarlo acá porque a última hora que lo recordé, yo tengo ese libro, se llama, de Daniel, de Jean Danielou, un católico francés, un erudito católico francés, que él escribió un libro que habla sobre la teología de los apóstoles. Y él dice que eso es semítico.
O sea, y los llama judeocristianos. Eso concuerda con otras investigaciones de algunos grupos de investigadores católicos que, y también está en algunos libros evangélicos que yo los he visto, de que aquellos los llaman judeocristianos para hablar de aquellos que son judíos, pero que han creído en el Mesías. Por lo menos los de judeo quieren seguir manteniendo la idea de que son de su origen étnico y que siguen siendo observantes de Torah. El libro de Daniel es importante porque él comienza a argumentar que los escritos de Pablo y del resto de los apóstoles y el mensaje que ellos dan tiene un fondo en el llamado Antiguo Testamento o Tanakh, las escrituras hebreas. De allí es su punto de partida, no tiene otro. Eso es una de las, eso creó, digamos, toda una escuela de investigación allí al interior de la, digamos, de la clase erudita del mundo evangélico. Pero el impacto más profundo ocurrió con un trabajo de E.P. Sanders, un teólogo evangélico que estaba inquietado por estas cosas, quería estudiar a Pablo en su verdadero contexto y pidió un año sabático a su universidad y se fue a Israel. Y allá consultó una voluminosa obra judía, que la Misná, el Talmud y todo eso, a fin de reconstruir la figura, pensamiento y obra de Pablo. Y esto es más o menos lo que encontró. En ese libro, él llega a la conclusión, hay que sacar a Pablo y el tema de la justificación por la fe del marco hermenéutico en que lo metió Lutero. Estamos equivocados. Las cosas no son así. La figura de Pablo y sus obras deben ser estudiadas dentro del marco del judaísmo del periodo que se llama del Segundo Templo, es decir, el periodo que va desde que se construyó, reconstruye el templo que por allá con Nehemías, Esdras, Zorobabel, hasta el tiempo que lo estuvieron robando. Ese periodo del Segundo Templo, cuya fase final está en el primer siglo, porque el templo se destruye en el año 70, en esos 70 años, que se llama el periodo, digamos, el tiempo final del periodo del Segundo Templo, es el tiempo que hay que estudiar. Porque es en ese seno donde se incuban todas las ideas del judaísmo que ya vienen desde hace rato. Y el judaísmo, mejor dicho, y los escritos de Pablo representan el judaísmo del Segundo Templo con el Mesías como centro. Entonces, hay que estudiar a Pablo dentro del marco del judaísmo del Segundo Templo. Prácticamente toda la literatura cristiana que comentaba el libro de Romano hacía dos cosas. Estudiaba el griego de esos libros, principalmente el de los romanos, que es nuestro punto de estudio. Estudiaban el griego de Romanos para sacar más luces, estrujar el texto bíblico de la exégesis gramático-histórica de la lengua, su semántica, su sintáctica y todos aquellos que los expertos en lengua hebrea, griega, sabían y conocían y lo ponían en práctica y sacaban muchas cosas muy buenas. Y aparte, el ambiente grecorromano de aquella época. Jamás se le ocurrió pensar que Pablo era un judío. Sabían que había venido allí, pero como dice por allá un testimonio de él, que esas cosas las tengo por basura. Habían desechado todo eso. Bueno, y no es así. Pablo está hablando de otras cosas allí. Ahora dice, bueno, hay que estudiar a Pablo en ese ambiente totalmente judío. Y otra cosa que nunca se le había ocurrido es que Pablo tenía una formación rabínica. Pablo era un judío y
el testimonio de él, que fue alumno de Gamaliel y uno de los más aventajados de su grupo. De hecho, era contemporáneo con Jonathan Ben Zakkai, uno que en el año previo a la destrucción del templo fue sacado en un ataúd, se hizo el muerto porque Jerusalén estaba hecho un desastre y fue la manera de salir de allí, y luego reorganiza el judaísmo. Después a él se debe prácticamente parte importante de la reconstrucción del judaísmo post-templo. Entonces él dice, hay que estudiar el judaísmo allí. Primero hay que sacar a Pablo y el tema de la justificación por la fe del tema de la hermenéutica de Lutero. Obviamente, lo que quiere decir, no podemos seguir tomando a los padres apostólicos como la óptica que, con la cual se ha estudiado toda esa historia y esta carta, y también lo que hizo Lutero, que prácticamente interpretó al judaísmo, a la dicotomía judaísmo-cristianismo en su tiempo, como si los católicos de su tiempo fueran los legalistas, como en aquella vez fueron los judíos, visión que tenían de ellos, ¿no? Entonces, los judíos observantes de Torá del tiempo de Pablo no es como nosotros pensamos, decía Sanders, que eran legalistas, que pretendían observarse, que pretendían salvarse por la observancia de la Torá, que eran estrictos, duros y fríos. No, los judíos observantes de Torá del tiempo de Pablo, y Pablo era fariseo, creían que se salvaban por la misma gracia que los había introducido en el pacto, y que esa gracia era asumida con la responsabilidad de guardar los misbot. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir Sanders? Lo que dice la Mishnah. La Mishnah dice que un judío debe hacer, en el primer tratado, en el tratado Berajot, la primera página dice que un judío, cuando recita el Shema Israel, es una declaración de que así como el Eterno gobierna los cielos y la tierra, gobierna su vida. Esa es la aceptación del yugo del reino de los cielos. Hablando en un lenguaje popular cristiano, dice, están aceptando al Dios de Israel como el Dios de ellos, y no solo que gobierna el universo entero, sino que también admiten y quieren que gobierne sus vidas. Esa es la idea del yugo del reino de los cielos. Está hablando de que hay un espíritu de conversión y de aceptación del reino de los cielos. Y número dos, que quien acepta el yugo del reino de los cielos tiene que aceptar el yugo de la Torá. ¿Por qué? Porque el yugo de la Torá se refiere a todas las misbot, a todos los preceptos que el Eterno ha puesto para llevar una vida tranquila, pacífica, el amor al prójimo, no hacerle daño. Es decir, hay preceptos positivos. Mira, no hagas aquello porque no te conviene a ti y le vas a hacer daño al prójimo. Y haz estos preceptos positivos porque sirven para tu elevación espiritual y vas a bendecir a la gente que va a entrar en contacto contigo. Es decir, que el camino para la elevación espiritual, o hablando en términos cristianos, para la santificación del carácter, era guardar los misbot. Y Sanders, se da cuenta de eso. No, si vemos a los, o si se ha visto a los judíos tradicionalmente como unas personas legalistas preocupadas por la ley, no. Es la preocupación del judío, es conocer qué es lo que dice la Torá para ellos guardarlo. Eso es como el rico que es el joven rico que se la hace de Yeshua, dime qué debo hacer para entrar al reino de los cielos. Él dice, guarda los misbot. Ese siempre ha sido el requisito. ¿Ok? Entonces dice, ¿y eso te lo he guardado? Bueno, da el dinero a todo lo que tienes a los pobres. Otra misma adicional. Bueno, ya saben el resto de la historia, pero el asunto está centrado en que el judío está preocupado en hacer la voluntad del Eterno. Y la voluntad del Eterno queda expresada en el conjunto de todas las misbot que allí están reveladas para el pueblo judío. Y punto. El hombre
tuvo que ir a gastar todo un año y consumir parte importante de su vida y de su trabajo de investigación en redescubrir el agua tibia. Es lo que ya estaba y que se conocía por muchos judíos. Y entonces dice, bueno, que los judíos reconocen que se salvan por gracia. Eso está en la Mishnah, eso está en muchas partes. No hay mérito. El judío no acude a sus méritos, se refugia bajo las alas del Dios de Israel. Y es por eso que es la Teshuvá. Entonces, sí, ¿para qué son los méritos? Si ahí está la Teshuvá, que dice, bueno, no he hecho las cosas bien, hago Teshuvá. ¿Ok? Y uno de los conceptos o nociones más importantes en el pueblo judío es la Teshuvá, y basta saber un poco de Yom Kippur para darse cuenta de ello, ¿no? Bueno, entonces, y la gracia que los había salvado por haberlos llamados como pueblo e introducirlos al pacto, a darles la Torah y introducirlos al pacto, también era asumida, ¿ok?, con una responsabilidad al guardar las mitzvot. Esta revolución fue iniciada por un libro de Sanders que se llama Pablo y el judaísmo, del judaísmo de Palestina, creo que así que se llama. Se puede encontrar en internet, no creo que esté en español, ojalá lo pudieran conseguir. Las implicaciones de este enfoque refutó como falsa los postulados y las conclusiones de la teología del reemplazo que por 20 siglos habían dominado el pensamiento cristiano. Todos los seminarios y todos los institutos evangélicos de investigación, todos los journals y toda la gente que investigaba y escribía y se preocupaba por estas cosas, quedó conmovido. Se partió otra vez el mundo, hubo una revolución copernicana. Los evangélicos por fin entendían, entonces aquellos no son legalistas como nosotros pensamos. Han creído también en la gracia, aunque sean o no creyentes en el Mesías, creían en la gracia, se salvaban por gracia. Y además la manera como lo veíamos era equivocada, eran preocupados que estaban por hacer la voluntad de Dios, como lo veíamos afanado en hacer lo que ellos consideraban que era correcto. De hecho, uno de los grandes errores que comete la investigación teológica es que cuando escribe estos libros o comentarios a libros como Romanos y cualquier otro de las escrituras, no cita o no hace una revisión bibliográfica elemental como lo haría cualquier investigación de buscar las fuentes primarias. Las fuentes primarias no son los journals, ni los tratados teológicos, ni otros libros, sino la Mishnah, el Talmud, los Midrashim. Esas son las fuentes primarias para conocer la mentalidad y las obras y lo que piensa el judío, pero no acudieron. Si se dan cuenta, prácticamente agarre cualquier libro clásico, un comentario de Romano, y vean la bibliografía. Citan a otros autores cristianos y citan a otros autores cristianos que han publicado en libros o en journals, es decir, en revistas de investigación. Se pagan y se dan el vuelto. Entonces, entre ellos mismos están pensando las mismas cosas todo el tiempo, revolviendo la misma olla, y no hay ingrediente nuevo que le dé un nuevo sabor. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no hicieron las cosas como toda investigación correcta lo demanda. Una revisión bibliográfica elemental citando las fuentes primarias. Él fue las fuentes primarias. Ese es el secreto de su éxito y de la comprensión que tuvo. Y Baruch Hashem, que el Eterno obviamente iluminó un hombre cuando busca la verdad. Bueno, entonces aquí tenemos un cambio importante. Eso fue una revolución copernicana que cambió para siempre el paradigma. Claro, hay todavía hombres teólogos conservadores dentro del mundo católico, del mundo evangélico, que se resisten. Pero esto creó una línea de investigación, y esta línea de investigación recibió un nuevo nombre que se llama todavía The New Perspective on Paul, la nueva perspectiva de Pablo, se le llama NPP. Y fue acuñada
en una conferencia que otro teólogo, que se dio cuenta de la enorme contribución que había hecho Sanders, llamado James Dunn, que acuñó la frase la nueva perspectiva cristiana, que es hoy una de las líneas de investigación que ha producido una enorme cantidad de literatura y libros que ha redescubierto pues el judaísmo de los 5 primeros siglos de Pablo y de sus apóstoles. Y ahora han entendido, y hay una enorme investigación y estudios de muchos cristianos que les ha revolucionado el pensamiento con esto de ir a las fuentes primarias. De todos modos, a pesar de que hubo un cambio hermenéutico, es decir, fueron a las fuentes primarias y observaron que las cosas no eran como se habían planteado, hubo 2 cosas que se mantenían. Porque la nueva perspectiva de Pablo no fue una corriente monolítica, habían sus diferencias. Pero en línea general se había mantenido por lo menos 2 puntos. Todavía se mantenía la teología de reemplazo. Eso cambiaría en algunos que fueron un poco más lejos en este enfoque. Y segundo, seguían creyendo que Pablo era cristiano y que los judíos se salvaban fuera de la ley. O sea, todavía arrastraba parte de antiguas concepciones de la posición antigua, ¿ok? Todavía arrastraban, pero ya se había avanzado un gran paso. Vendría después otro movimiento salido de ahí, esa fuente, que dijo la teología de reemplazo está equivocada. Israel sigue siendo el pueblo de Dios y se mantiene sus promesas. Entonces ahí surgieron investigaciones de los propios evangélicos, o mejor dicho, de eruditos evangélicos, acerca de que había que Pablo, que en verdad era judío y no cristiano, pero muchos de ellos todavía seguían atados al punto, o a 2 puntos, y esto todavía permanece en la mentalidad de muchos de ellos, que el gentil se salvaba fuera del pacto. Es decir, no tenía nada que ver, el gentil no tenía nada que ver con guardar el Shabbat. De hecho, Sanders, James Dunn y muchos de los que propagan la nueva perspectiva sobre Pablo siguen viviendo como cristianos y jamás se les ha ocurrido proponer que ahora debemos ponernos kippah, debemos guardar el Shabbat, las festividades, comer kosher, no, para nada. Los gentiles se siguen salvando del pacto, fuera del pacto, y siguen manteniendo ciertas posiciones tradicionales que todavía están en el libro de Romanos. Se ha avanzado, pero todavía queda mucho por hacer. En la próxima conferencia voy a dar más detalles acerca de esta posición y sobre todo lo que se llamó, que vino después, la nueva perspectiva radical. Okay, esa palabra radical ahora está de moda, pero la nueva perspectiva radical acá significa que Pablo no era cristiano, era judío y siguió observando Torá, y así sucesivamente. Entonces, con la nueva perspectiva se abre un abanico enorme de posibilidades y se abrió para siempre una nueva mentalidad que dentro de, por lo menos de los grandes seminarios e institutos de investigación, se ha abierto una puerta para mirar al mundo judío. Mejor dicho, se abrió una ventana para mirar al mundo judío desde esos escenarios. ¿Qué es lo que falta? Falta tiempo para que esas cosas drenen al pueblo, bajen al pueblo en su mejor expresión, porque ya hay movimientos dentro del mundo evangélico buscando esto de los judíos. Como se dan cuenta, este es un movimiento de la Rúa. Ha inquietado a grandes investigadores por allá, a investigar las fuentes, a la erudición,
Mishnah, Talmud, todo aquello. Y por acá, el bajo pueblo, que, que aún no ha tenido acceso por su formación académica a esa grande literatura, como están algunos que están allá, y hay una distancia entre ellos, el Espíritu actúa igualmente. Y ha llevado a muchos de ellos a descubrir los judíos, el Shabbat y las festividades. Estos ya tienen un paso adelantado en cuanto a la práctica. Los intelectuales arriba tienen una comprensión en cuanto a las teorías, a los elementos envueltos en la discusión. Sin embargo, tanto los unos como otros necesitan acercarse más a los judíos del primer siglo, que es el movimiento original. Y con esa parte, con esto quiero terminar esta segunda conferencia sobre la nueva perspectiva sobre Pablo, que cambió radicalmente la perspectiva antigua. Sin embargo, algunas trazas todavía permanecen. Son las nuevas perspectivas o enfoques que comentaré en la segunda conferencia o en la tercera conferencia del próximo domingo de Bezrat Hashem. Por mi parte, bueno, ya habiendo comentado sobre la nueva perspectiva, quiero abrir el espacio para preguntas sobre esta nueva forma de ver ahora a Pablo y al resto del Nuevo Testamento. Entonces, se abren los micrófonos. Y comienzan a abrirse los micrófonos para aquellas personas que quieran hacer las preguntas al Rebe. Bueno, no se preocupen. Tal vez sea demasiado pronto para muchos de ustedes porque hemos convocado esto prácticamente a última hora. Pero muchos de ustedes han tenido una formación como líderes cristianos y de seguro no sé si algunos de ustedes han ido a seminarios que les ha permitido informarse de algunas de estas cosas que estoy mencionando, pero es necesario que estas cosas que he dicho hoy puedan ustedes asimilarse, entenderlas, comprenderlas y estudiar un poco más, porque este libro y el de Gálatas, como les dije al principio, es usado por la gente de la posición tradicional para defender sus puntos de vista y eso es legítimo hacerlo. Solo que nosotros debemos presentar defensa con humildad, como dice Pedro, pero necesitamos estar bien informados. Pero mi punto de vista es que necesitamos más formación. Yo les voy a pasar una literatura en dos escritos que se puede leer facilito, sobre que hace el contraste entre la perspectiva antigua y la nueva perspectiva para que estén más atentos y podamos hacer mayor feedback para la próxima ocasión. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por entender. Disculpa, antes de despedirme, observé que Carlos Pereira, Rosh Yeshiva de Venezuela, acá. Ok. Disculpa. Él me envió un mensaje a mi directo. Ok, ya lo veré entonces. Bueno, entonces me despido agradeciendo a todos y cada uno la atención a este primer y segundo shur sobre el libro de Romanos. Son un par de horas prácticamente que invertimos en esto y que yo espero enviarles un documento al respecto. Gracias a Carlos por servir anfitrión y gracias a él mismo y a Rodolfo Pérez y también a Miguel por ayudarme a coordinar esta experiencia online de tener una yeshiva
sobre el libro de Romanos. Muy agradecidos, que el Eterno les bendiga, les recompense a ellos y a todos ustedes, pues nos vemos, Be'ezrat Hashem, pronto. Carlos, despide. Sí, bueno, muchísimas gracias, Rebe. De verdad que es muchísimo material para estudiar. De hecho, yo estoy empezando a leer un libro que se llama así, The Witness of the Hebrew Bible for the New Testament Church. La presencia o el testigo de la Biblia hebrea para la iglesia del Nuevo Testamento, y me ha llamado mucho la atención porque uno de los autores dice allí es descabellado desentenderse del Antiguo Testamento. Hay que entender el Antiguo Testamento porque toda la base del Nuevo Testamento es totalmente judía. Entonces, me llamó la atención eso y bueno, empecé a leer más. Lo que usted está enseñando me parece súper genial, sobre todo lo que estamos por ahora en los ámbitos religiosos al 100%. Muy bueno, Rebe. No sé si el Roe Alfredo Pérez quisiera agregar algo. Y quedó congelado, no sé. No sé si estará por allí, el Roe. Sí. Roe